dialogando con el padre Raúl Sánchez. Cuando yo era pequeño, era niño, veíamos las películas de los vaqueros, del western, ¿no? El western. Y siempre uno decía, los buenos y los malos, ¿no? Los vaqueros eran los buenos, los indios eran los malos. O los que robaban el banco eran los malos y el sheriff, ¿no? Era el bueno. Las películas de Batman y Robin, ¿no? Entonces Batman y Robin eran los buenos, el Acertijo y el Pingüino y Gatúbela eran los malos, ¿no? En las caricaturas estas asiáticas, en la época había muy famosa el, el agente XS5, ¿no? Ese que tiraba una serie de cartas, ¿no? De barajes de póker y con eso liquidaba a los malos. Por eso estoy hablando de los años de los picapiedras y muchos de ustedes ni tienen ni idea qué es lo que estoy diciendo. Ahorita muchos son de los Simpsons y de la familia no sé qué cosa y bueno. Pero en aquella época era bien claro determinar quién era el bueno y quién era el malo. No, ahora se mira quién es el astuto, quién es el sagaz. Ya no hay diferencias entre el bueno y el malo. Eso ya como que no importa ahora. Ahora lo que importa es el sagaz, el astuto en nuestro mundo. Pero en la iglesia sí se mantiene todavía eso, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Y por qué? Hombre, porque la iglesia siempre ha tenido un gran enemigo, el demonio. Y entonces nosotros pues manejamos ese lenguaje, manejamos esa realidad. Sí, efectivamente, nosotros peleamos con entidades bien pavorosas que quieren hacer daño. Y claro, pues como nosotros vimos una doctrina, sabemos que ese demonio, ese diablo, Satanás, pues aparece como ángel de luz. Eso lo enseña la doctrina católica. Entonces, como se presenta así, pues qué difícil, oiga, reconocerlo, saber quién es, descubrirlo. El Señor Jesucristo también lo dice en su palabra. Mire que los mando como ovejas en medio de lobos y esos lobos tienen piel de oveja. O sea que para conocerlos sí es complicado. Por los frutos los reconoceréis. Bien. Entonces, si nosotros vamos a hablar de frutos, pues vamos a el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19. Y dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne. Es fácil reconocer lo que viene de la carne. Y en el capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 22, dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Entonces uno, si atiende a la enseñanza de la iglesia, pues uno dice, a ver, hay unos lobos vestidos con piel de oveja. El Señor nos mandó allá. Oye, ¿yo seré un lobo vestido de oveja? ¿Yo seré uno de los buenos? ¿O estoy vestido así como los ángeles que se visten de luz? Entonces, ¿cómo hace uno para saber qué? Porque hoy la iglesia se debate entre eso. Y utilizando estos términos tan actuales dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles? Los posconciliares, los preconciliares, los modernistas, los tradicionalistas, los de derecha, los de la izquierda, y así. Entonces, ¿en qué va uno? ¿Cómo hace uno para manejar todo esto? Usted puede preguntar, oiga, ¿yo en qué posición me encuentro? ¿Yo soy de los buenos o de los malos? ¿Podemos mirarnos de esa manera? Pues, ¿es que serán que los otros son los malos? Pues miremos a ver qué es lo que nos dice la enseñanza de la iglesia. Dice la iglesia en su enseñanza, ¿no?, que los que son amigos del mundo son enemigos de Dios. Y Dios es bueno. Entonces los enemigos de Dios no pueden ser buenos, porque si no serían amigos, si serían buenos. ¿Usted tiene enemigos? El Señor dice que hay que orar por los enemigos. O sea que hay enemigos. Hay enemigos. Y entonces uno, ¿cómo detectar a esos enemigos? Pues vayamos a el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19. Voy a la escritura.
Porque puedo ir más, puedo tocar los padres de la iglesia, puedo ahondar más en lo que dice el catecismo de la iglesia católica, sí, puedo tomar doctrina, ¿no? de algunos concilios, claro, pero aquí voy a tocar simplemente Biblia y me limito a eso. Si, si existen, ahorita que se habla de tanto en la liturgia, que son como disciplinas, rúbricas, eh, vivencia y asumir la fiesta de la fe con todo lo que implica, ¿no? Para celebrar la fe dignamente, pues entonces uno observa este tipo de cosas. A ver, ¿quiénes son los que presiden una misa? Supongamos. Varones. Llámese obispo o sacerdote y ahí el diácono. Los que celebran, los que presiden la misa. Los que presiden la misa es el obispo o el sacerdote. Bien, varones. Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nombró a episcopos y a presbíteros, los que presiden la Eucaristía. Él no nombró a ciertos hombres con ciertas inclinaciones, no. O ciertas preferencias sexuales, no. Ni tampoco a mujeres, exacto. Si usted ve que algo se está incorporando en la iglesia que Cristo fundó, que es columna y base de la verdad, porque Jesucristo es la verdad, si Jesucristo es la verdad y funda su iglesia, pues esa iglesia tiene que ser fundamento y base de la verdad. Pues bien, en la iglesia que es fundamento y base de la verdad, no se enseña que el ministro ordenado, el obispo y el presbítero son los que presiden la Eucaristía. Cuando usted escuche que pretenden que existan episcopas o presbíteras o personas que prefieren el mismo sexo, que tienen ciertas inclinaciones y que pueden casarse, y esos presidir la Eucaristía, uno dice, por ahí no es. Entonces uno va detectando, uno es el bueno, pues por lo menos, no sé, con todo el pecado que uno tiene, uno dice, bueno, por lo menos estoy en lo que enseña la Iglesia Católica. Se nos hablan de excesos, excesos litúrgicos, ¿no? De ambas partes. ¿Cuáles partes? De aquellos que celebran la misa, ¿no? Que celebran la misa antes del Concilio Vaticano II, utilizando el misal de 1962, lo que se llama la misa tridentina o la misa de San Pío V o la misa en latín. Tiene varios nombres que si los decimos lo entendemos, ¿no? Ya hay una misa del Novus Ordo con el misal de 1970 que firmó Pablo VI, que lo estableció él, ¿no? Y entonces hay como dos misas. En ambas Jesucristo está. En ambas Jesucristo está. Sin embargo, se habla de excesos en esas misas, excesos litúrgicos. Yo pregunto, ¿dónde están los excesos litúrgicos en la misa tradicional? Es decir, excesos litúrgicos y abuso litúrgico, no solamente excesos litúrgicos, sino abusos litúrgicos en la misa de 1970 de Pablo VI. En esa es donde yo veo abuso, en la otra no. En la otra lo que veo son expresiones de algunas personas, ¿no? que celebran esta misa, que tienen un enfoque errado y que yo no me atrevo a juzgar por qué los sacerdotes usan la sotana o las mujeres usan el velo o utilizan determinados ornamentos. Yo lo que veo es que en esa misa se recoge todo el misterio de Jesucristo. Y ahí yo no veo ningún tipo de exceso o abuso litúrgico, como sí los veo en la misa del Novus Ordo. Cuando me dicen es que existe excesos en ambas partes, yo no veo allí eso. Yo lo que veo es que algunas personas no tienen al Papa Francisco como Papa, tienen a Benedicto XVI como Papa, celebran la misa tradicional, ¿no?
y no nombran al Papa sino a Benedicto XVI, ¿no? Van en contra de muchas disposiciones, ¿no? del concilio. Entonces están los sedevacantistas que afirman que después de Pío XII no hay papa, o sea que Juan XXIII no fue papa, ni Pablo VI fue papa, ni Juan Pablo Juan Pablo I fue papa, ni Juan Pablo II fue papa, ni Benedicto XVI fue papa, ni ahora Francisco es papa. No, la sede está vacante. Eso celebran misa tridentina, pero son muy pocos. Y hay otros, por ejemplo, esos son los sedevacantistas, otros que no son sedevacantistas, porque en la sede está Benedicto XVI, según ellos, ¿no? Y ellos también celebran la misa también en latín y oran por el Papa emérito Benedicto XVI, no por el Papa Francisco. Entonces allá hay un lío tremendo. Pero lo que sí sé es que la gran mayoría de los católicos que celebran misa tridentina, que tienen al Papa Francisco como Papa, ahí está la Fraternidad Sacerdotal de San Pío, de San Pedro, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X también oran por el Papa. Existen otras congregaciones, ¿no?, que celebran misa tridentina y oran por el Papa Francisco y creen en el Concilio Vaticano II, se guían por él. Entonces, creo que decir que existen abusos litúrgicos de ambas partes, no. Y que por tal razón entonces es que se va a restringir o a limitar la misa tradicional. Yo creo que eso ha traído bastantes dimes y diretes, ¿no? Y no podemos decir que estos tienen la razón y que no. Uno tiene que ser equilibrado acá. Hay personas de mucho peso, por ejemplo, el cardenal Müller, ¿no? Gerard Müller, ex prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, tiene una posición bastante clara respecto a lo que nos muestra el Papa Francisco, un motu propio, ¿no? Tenemos al cardenal Burke también, bastante claro, y obviamente no comparte ese motu propio del Papa Francisco. El cardenal Joe Zen, ¿no?, también no comparte esta decisión. Hay personas de mucho peso en la iglesia que son muy inteligentes, es decir, que no son simples curitas de pueblo, ¿no? Cardenal Burke que perfectamente sabe, especialista en derecho canónico, es un hombre que sabe mucha liturgia, mucho derecho canónico. El cardenal Müller, pues, ¿qué más que fue prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe? Sabe qué es lo que se enseña en la iglesia y sabe de liturgia, por supuesto. Entonces vemos aquí que quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Yo lo invito a usted a reflexionar lo siguiente, que si bien es cierto que se busca la unidad de la iglesia, pues bien, entonces vamos a mirar esos abusos que existen por allá en Alemania, en algún sector de Alemania, y que los patrocinan cardenales, obispos y clero. Y obviamente se está llevando un montón de laicos. Allá, si por aquí se propusieron 8 puntos de restricción, de limitación, por aquí por allá no lo mismo, 2 documentos. O si no, al Papa que le gusta tanto el diálogo, pues ¿por qué no dialogar? ¿No? Y ser así flexible, fraterno, ¿no? Y recoger y listo, ¿no? Sería mucho mejor, más y exponiendo alguna base teológica. Pero no, vemos que por aquí se está apretando mucho y por allá se está soltando bastante. Entonces ahí es donde uno dice, hombre, pero ¿cómo así? Es que eso no es cuestión de ir en contra del Papa, no, eso es cuestión de ir en contra del sentido común. Oiga, ¿qué pasa allí? Por aquí están apretando mucho porque excesos y abusos litúrgicos. Por aquí, los tradicionalistas. Bueno, ¿y por allá qué? ¿Allá no hay o qué? No, también, entonces, ¿qué pasó por allá? Eso es lo que uno se cuestiona con un sano sentido común, ¿no? Entonces, son cuestionamientos. Y esta cuestión, este moto propio, ¿no? Sí ha levantado un polvorín tremendo. Entonces, los
¿Nosotros qué? Es decir, ¿los católicos qué? Los vacantistas van a decir, yo tenemos la razón, nosotros tenemos la razón, y ahí nos quedamos, y no existe papa, y en este momento la sede está vacante, y vamos a encontrar, y ahí están. Los que dicen que Benito dice el Papa y es que no sé qué, es que Benito dice el Papa y él nunca renunció y él nunca no sé qué cosa, lo que hizo Francisco es esto y esto y la mafia no sé dónde y la mafia así de cuándo y ahí se sostiene. Ahora, los que celebran el rito de la misa, el rito tradicional, ¿no? La liturgia de San Pío V, católicos que aceptan el concilio, que obedecen al Papa, oran por él en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y aquellos que celebran el Novus Ordo, que en consecuencia lógica también pues aceptan el concilio, ni más faltaba, y obviamente oran por el Papa Francisco, que es nuestro Papa. Bien, entonces dejemos de lado a los vacantistas y a los que tienen a Benedicto XVI como Papa. Los podemos dejar acá, respetamos a estos hermanos, ¿no? Y aparecen entonces aquí dos sectores, ¿no? Que ambos asumen el concilio y que oran por el Papa, porque el Papa Francisco es el Papa, el vicario de Cristo. ¿Qué pasó allí? Entonces, simplemente por los vacantistas y los que tienen, es un grupo minoritario, los vacantistas y los que tienen un remanente por allí. Eso es un grupo minoritario. Y por ese grupo minoritario es que se va a restringir la misa para aquellas personas que, siendo pecadoras dentro del rito tradicional, como el rito de Pablo VI o la misa o Novus Ordos o el Vetus Ordos, tanto en el Vetus Ordos hay gente pecadora como en el Novus Ordos, pero, pero, pero asumen el Concilio Vaticano II y oran por el Papa Francisco porque lo consideran Papa. Pero ahí se llevaron por delante a ellos, a los que celebran la misa del Vetus Ordos. Y ahí fue toda la restricción. No veo, no veo equilibrio, ecuanimidad en, en las restricciones o la disciplina de los que celebran la misa del Nuevo Sordo con una serie de desmanes y despropósitos a nivel litúrgico que uno queda asombrado. De hecho, el Papa Francisco lo indica en su carta. Pero ¿por qué para allá no? Es donde yo veo aquí la cuestión. Y son cosas que uno tiene que decir para que la gente piense. Claro, se dicen muchas cosas, pero yo digo esto y yo lo que estoy trayendo es confusión. Pero si lo dice el cardenal Müller, él está resentido con el Papa Francisco porque lo sacó ¿de qué? De la dirección, ¿no? O la prefectura de la Congregación para la Doctrina de la Fe, más bien. Entonces sacan un montón de cosas. Y el cardenal Borg siempre ha estado desde el principio en contra del Papa, por eso fue que no le aceptó la cosa de Amor y Leticia y por eso que con otros dos cardenales entonces le enviaron la dubia, porque así son. Entonces eso es un tire y afloje, la cosa más tremenda. Lo que entonces vuelvo a retomar es, toma la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos enseña lo que es la justicia, dónde está la verdad, qué es lo ecuánime, qué es lo que se pretende. No nos hablan de diálogo, no nos hablan pues de no ser tan rígidos, no nos hablan de una sinodalidad, una descentralización no de la iglesia. Pues aquí uno ve prácticamente que no ve ningún diálogo, no ve uno ahí, ve uno mucha rigidez en lo que las disposiciones de este moto propio y pues uno dice, bueno, pues entonces, ¿cuál sinodalidad si de todas maneras el obispo que si un sacerdote le pide a su obispo que quiere continuar con la celebración de la misa tridentina, el obispo tiene que mandar, le acepta los obispo, pero tiene que mandar eso
a Roma, al Vaticano, para decirle, ¿eso cómo queda? ¿Eso cómo queda? Aquí es ser lo más objetivo del mundo entero. Decir las cosas con mucha paz, con mucha tranquilidad, y no se trata de ir en contra de nadie. Es que aquí no es que la gente, porque esto toma todo como a nivel personal. No, aquí lo que estamos tratando es Jesucristo constituyó una iglesia, fundó una iglesia, Jesucristo es la verdad, por lo tanto esa iglesia que él fundó es columna y fundamento de la verdad, y entonces esa verdad, ¿no?, que tiene la iglesia, pues se tiene que ver. ¿Y cómo hacemos? Pues entonces vamos a la Sagrada Escritura, que es una de las fuentes de la revelación divina. Entonces, junto con la Sagrada Tradición, entonces vamos a mirar qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces vamos a Gálatas capítulo 5, verso 19, y vemos ahí lo que viene de la carne. Y es fácil, dice así el texto. Así empieza ese texto, ese versículo 19, de ese capítulo 5 de Gálatas. Es fácil reconocer lo que viene de la carne. Entonces es fácil reconocer cuando hay parcialidad, cuando hay injusticia, cuando hay silencios, cuando hay como un ataque, cuando hay persecución. Y cuando se nos hablan de excesos litúrgicos, entonces yo quiero saber dónde están los excesos litúrgicos dentro de la liturgia de la misa, por parte de los que celebran el Vetus Ordos. Porque algunos no tienen al Papa como Papa, o algunos son sedevacantistas, pero es una gran minoría, es una muy pequeña minoría. Y los demás, y si hay rescisión para los que celebran el Vetus Ordos, ¿no?, que son católicos, que rezan por el Papa y que aceptan el Concilio Vaticano II, que son la gran mayoría del mundo, ¿no?, en el mundo católico, y hay unas rescisiones tremendas, uno se pregunta, bueno, ¿y los que celebran el Novus Ordo, qué pasó allí? Vamos entonces a mirar lo que nos enseña concretamente entonces el libro de Gálatas. A ver, por aquí está el libro de Gálatas. Lo buscamos rápidamente. Gálatas. Gálatas. Aquí está. Gálatas. Capítulo 5, verso 19. Dice así: es fácil, así empieza, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación, impurezas y desvergüenzas. Vaya usted mirando dónde se vive eso. ¿Qué fue lo que bendijeron por ahí? ¿Dónde es que quieren ser episcopas y presbíteras? Bueno, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, ¿no? Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, los frutos del Espíritu Santo, entonces, lo reconocerán por los frutos. Entonces usted va viendo los que prohíben fornicación, no están en la fornicación, impurezas y vergüenzas. Sume, multiplique, divide y saque sus cuentas. Culto de los ídolos, ¿no? Ya sabe, cuando hablamos de culto de los ídolos, a ver qué ídolos hubo por allá hace poquito, ¿no? Y hechicerías, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, un sector y el otro, el tradicionalista, el modernista, el preconciliar, Mire, en cambio, el verso 22 de este capítulo 5 de Gálatas, lo que nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu,
con el Espíritu Santo, es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismos. Estas son las cosas que no condena ninguna ley. Entonces, usted siendo un buen católico, entonces usted es de los buenos o de los malos. La iglesia pelea con el demonio, pero se viste de ángel de luz. Y aquí uno tiene que ponerse, con todo el pecado que uno tiene, uno tiene que ponerse en alguno de los bandos. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Los que son amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. ¿Quién se está haciendo amigo del mundo? Con una serie de eufemismos, una serie de falacias, con una serie de lenguaje embadurnado de misericorditis, engañan al pueblo de Dios. Y yo estoy diciendo esto, y aparece otro predicador u otro sacerdote diciendo que lo que yo dije está errado, está viciado, está sesgado, está limitado, está obnubilado, y así no la vamos. La Sagrada Escritura es bien clara. No se desprenda de allí. Ojo con esos análisis psicologistas que hacen por ahí. Ojo con esas visiones y enfoques, ¿no?, de planteamientos sociológicos. Ojo con una realidad torcida de la realidad de la iglesia. Céntrese en la Sagrada Escritura. Céntrese. Y ahí no se va a equivocar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.